Bienvenido a Paráfrasis, el podcast donde conversamos y reflexionamos acerca de un montón de temas. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paráfrasis. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que igual nos debería de importar a todos. Es un tema muy interesante y vamos a hablar acerca del retiro. Para empezar a hablar acerca del retiro, me gustaría comentar que una verdad innegable es que todos nos vamos a morir. Y la verdad es que nosotros, cuando pensamos que nos vamos a morir, quizá digamos, falta tiempo. Pero en realidad, ¿estás seguro de que falta mucho tiempo para que te mueras? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, que según INEGI, un mexicano vive aproximadamente 75 años. Supongamos el caso en el que un joven de 18 años quiere prepararse para su retiro. Este joven de 18 años ya no cuenta con esos 18 años, ya los vivió. Entonces, a los 75 años le vamos a restar 18 y nos quedan 57 años. Pues este joven ahora solamente cuenta con 57 años para prepararse para su retiro. Pero no todo el tiempo está trabajando. De hecho, dormimos un tercio de nuestras vidas. Por lo tanto, a esos 57 años que le quedan de vida, tenemos que restarle 17, que es aproximadamente un tercio. Y así nos damos cuenta de que solamente tiene 40 años ese joven para prepararse para su jubilación. Y realmente 40 años son muy buenos años para prepararte para tu jubilación. Pero por supuesto, algunos ya no tenemos 18. Yo en mi caso tengo 21, que todavía es muy buena edad. Tengo aproximadamente 38 años para preocuparme por mi jubilación. Habrá algunas personas que ya sean mayores, tendrán 30, quizá 40, incluso 50, que me estén escuchando y se pregunten, híjole, ¿qué puedo hacer yo si yo ya no tengo 18? Bueno, antes que nada, no quiero desalentar a nadie y me gustaría por eso decir que nunca es tarde. Hay un proverbio chino que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y que el nuevo mejor momento es ahora. Entonces nunca es tarde, creo que todos deberíamos de preocuparnos por nuestro futuro. Este tema me parece muy interesante a mí porque es algo que nos concierne a todos, es decir, todos deberíamos de prepararnos para cuando tengamos una edad avanzada. Sin embargo, yo creo que las cosas varían mucho dependiendo de cada individuo. Es por esto que nosotros no podemos dejar en las manos de otra persona lo que a nosotros nos corresponde. En este caso estamos hablando del retiro de cada uno de nosotros y solamente tú sabes cómo quieres vivir tu retiro. Por lo tanto, es tu responsabilidad hacerte cargo de ello. Esto lo menciono porque hay datos, hay números que dicen que la mayoría de las personas, ahorita vamos a comentar un poquito esas cifras, pero hay datos que dicen que la mayoría de las personas o dependen de sus padres o le echan la culpa a sus padres que ellos son el motivo por el que no pueden salir adelante económicamente. Yo creo que esto es injusto, si bien es cierto que, por ejemplo, en México hay muchos problemas con el tema del dinero, tanto porque no solemos hablar de esto en la familia, como porque no nos enseñan nada de esto en la escuela. Son muchos temas, y tanto, por ejemplo, que se trata de una costumbre cultural, ¿no? El dinero, la manera en la que nosotros pensamos aquí en México sobre el dinero es muy diferente a la manera en la que se piensa en otros países, tanto europeos como asiáticos o a lo mejor de América del Norte. El punto que quiero dejar bien claro aquí en este momento es que tú no puedes hacer a otra persona responsable de lo que te toca a ti, y en este caso el retiro es algo que es personal y que depende de cada uno de nosotros porque cada uno tiene una idea diferente de cómo quiere vivir sus últimos años de vida. Muchos padres, por ejemplo, o la sociedad en general nos dice o se suele decir que lo que tenemos que hacer es estudiar mucho para conseguir un buen trabajo, hacer antigüedad y jubilarnos de esa manera. Pero la verdad es que hoy en día cada vez las cosas son más complicadas, cuesta más
obtenerlas cuestan más en cuanto a valor monetario y la vida se pone complicada. No difícil, pero complicada. Porque no es difícil salir adelante, no es difícil planear tu jubilación. Lo podemos hacer todos en este momento, pero es complicado. ¿Por qué? Porque volvemos a los hábitos. No estamos habituados a hacerlo, no estamos habituados a hablar de ello, a educarnos en esa materia. Regresando un poquito a lo que estaba comentando. Normalmente nos suelen decir que busquemos seguridad en un trabajo, pero hoy en día yo creo que ya ni siquiera funciona ese punto de vista porque han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, en la investigación que estuve haciendo, la ley del IMSS, el cambio que sufrió la ley del IMSS en el 97. De nuevo, va a haber links y ustedes pueden investigar en internet un poquito más acerca de este tema porque la verdad es amplio, la verdad no lo termino de manejar, no soy ningún experto y no quiero decir aquí algo que sea falso. Pero básicamente lo que a mí me asombra es que para tú poder pensionarte necesitas cumplir ciertos requisitos o necesitas ciertas características, como por ejemplo en 1973 me parece, la ley del IMSS de 1973, tenías que tener 500 semanas de trabajo, ¿no? 500 semanas trabajadas. Un año recordemos que tiene 52 semanas, entonces son aproximadamente 10 años los que necesitas trabajar para poder jubilarte con la ley del IMSS de 1973. Pero esto cambió en el 97. Otro de los cambios es que, por ejemplo, antes se te daba un porcentaje de lo último que tú estuviste ganando en tus últimos 5 años de labor. Y ahora ya no es así, ahora es lo que juntes de tu Afore y si no se logra completar, bueno, pues el gobierno te da una cantidad mínima, pero realmente cuando empezamos a indagar en esos temas nos damos cuenta de que es feo pensar que la mayoría de las personas trabajamos casi toda nuestra vida, 1/3 de nuestra vida dormimos y el otro tercio se nos va trabajando. Es injusto pensar que las personas tengan que vivir una vida de preocupaciones, aún incluso cuando ya trabajaron toda su vida. Por supuesto, de nuevo, regresamos al tema de la responsabilidad, y esto no solamente se trata de culpar a tus padres o de culpar al gobierno. No estoy diciendo que todo sea solo culpa del gobierno. Estoy diciendo que está mal que el apoyo sea poco, pero es por eso que nosotros debemos de ponernos aún más truchas, debemos ser aún más inteligentes y pensar en nuestro futuro desde ahorita. Antes de compartir con ustedes algunos porcentajes que escuché en otro podcast, voy primero a hacerles la pregunta. ¿A quién de ustedes le hablaron en su familia sobre educación financiera en sus casas? ¿A quién de ustedes les enseñaron algo acerca de educación financiera en las escuelas? Yo en realidad no recuerdo que en ningún año escolar me hayan enseñado algo acerca de educación financiera. Tampoco sinceramente recuerdo que me hayan hablado demasiado en mi casa acerca de educación financiera. Y la razón por la que les pregunto esto es porque me topé con un experimento que se hizo en una universidad en Estados Unidos que me pareció muy interesante. Este experimento es el de la gratificación temprana o tardía. Y básicamente era dejar a un niño en un cuarto donde solo había una mesa, una silla y un dulce. Y básicamente lo que hacían era sentar al niño en la silla y decirle: yo voy a salir un momento de este cuarto. Si en el tiempo que yo estoy fuera tú no te comes este dulce, te voy a dar otro y podrás comerte los 2 dulces. Pero si mientras yo me voy tú te comes este dulce, no te voy a dar ningún otro dulce. Entonces se salían del cuarto, dejaban a los niños con el caramelo y la mayoría de los niños se comían el dulce. Pero había una pequeña parte de niños que no se comían el dulce, se esperaban. Cuando regresaba la persona, les daba el otro dulce y pues esos niños eran los que comían 2 dulces. Les comento este experimento porque siguieron, no sé cómo decirlo, hicieron track a estos niños, o sea, estuvieron como siguiéndolos en cómo se desempeñaban en la escuela, cómo les iba en general en la vida. Y se llegó a la conclusión de que aquellos niños que lograron esperar, que eran pacientes, eran más
exitosos en varios sentidos, ¿no? En lo tradicional de la palabra exitoso. Eran personas a los que le iba mejor en el empleo y en general en sus vidas. Y me pareció algo muy interesante como desde niño, quizá es un impulso pues muy común, ¿no? Verlo en los niños, cómo le pones un dulce y esperas que no se lo coma un niño. Pero creo yo que si nosotros educáramos a los menores desde temprana edad en, oye, las cosas en este mundo funcionan así y les ampliáramos un poquito más el horizonte sin importar que sean menores de edad y que quizá tampoco bombardearlos con un montón de tecnicismos, pero hacerles saber cómo funciona el mundo desde temprana edad, de manera que ellos lo puedan entender, puede abrir más sus mentes para que ellos tomen decisiones que los lleven por un camino mejor. Por eso les mencionaba, o por eso les hacía la pregunta de ¿a quién de ustedes los educaron sobre finanzas en su escuela o en sus casas? Porque realmente creo que es algo que falta. Por eso mencioné hace un rato que también era una cuestión cultural, ¿no? Que aquí en México no tenemos educación financiera y nos da miedo el riesgo. Vamos a aceptarlo. Los mexicanos somos muy miedosos cuando se trata de aceptar riesgos. Pero la verdad es que deberíamos tener más miedos de no arriesgarnos. Voy a compartir con ustedes ahora estos datos que me encontré y que dije, híjole, esto sí nos tiene que poner a pensar porque son datos muy, muy recientes, me parece que del año antepasado, y dicen así: el 69% de las personas adultas en México dependen de un amigo o de un familiar para subsistir, es decir, dependen económicamente de que un amigo o un familiar les esté prestando dinero, ya sea para pagar la renta, la comida, X cosa, pero no pueden solventarse por ellos mismos. El 21% de las personas mueren antes de llegar a una tercera edad, a una edad avanzada. 4% de la población mexicana es libre financieramente. Esto quiere decir que no tienen las preocupaciones que la mayoría de las personas tenemos, o que ese 69% de la población mexicana tiene. Ellos son libres de vacacionar, no tienen que estar físicamente en un trabajo para conseguir dinero. El 1% de la población mexicana es rica. Y aquí viene el porcentaje que más me duele, y es que el 5% de la población mexicana nunca va a dejar de trabajar. Hasta el último día de su vida va a tener que seguir en algún trabajo para subsistir, para comprar comida, para pagar la renta, para pagar las deudas. Y la razón por la que digo que me duele es porque si bien 5% puede no parecer mucho, México tiene un montón de gente. En México, si no me equivoco, en México somos más de... Este dato no lo investigué en internet, este dato me lo estoy sacando yo de mi cabeza. Recuerdo alguna vez haber leído por ahí que en México somos 118 millones de habitantes, algo así. Espero no estarme equivocando, espero no estármela volando demasiado. Yo creo que era algo así. Pero imagínense, el 5% de esos 100 millones de personas, pongamos que son 100. 5% de 100 millones de personas nunca van a dejar de trabajar. Y lo que me parece más alarmante todavía, de hecho, es que el 69% de las familias, de las personas van a depender de algún familiar o de algún amigo. El problema es que tus familiares y tus amigos están igual que tú. Ese es un problema. Y volvemos a la parte en donde mencioné que la responsabilidad es tuya. Muchas veces es cierto que un familiar o un amigo te puede sacar de un aprieto, pero no debería ser su responsabilidad sacarte de cada uno de los aprietos que te presenta la vida. Tú deberías de hacerte responsable de ello, no puedes poner esa carga sobre tus amigos, porque ellos ya llevan sus propias cargas. El tema es que eso es muchísimo más, pues lo estamos viendo, 69% de las personas llegan a pasar por eso, por lo tanto creo que habrá algunas personas que puedan sentirse identificadas con esto, que puedan estar en esta situación. Y no los estoy criticando, de hecho al contrario, ahorita vamos a hablar acerca de qué podemos hacer para que esto cambie. Vamos a pasar al primer consejo. Y el primer consejo para comenzar a cambiar tu situación económica y que tengas la posibilidad de
ahorrar e invertir para tu retiro o para tu jubilación es que seas consciente de tu situación económica y que estudies hacia dónde se va tu dinero. Quiero decir, cuando llega la quincena, cuando tus papás te dan algo, cuando te cae algún dinero que no esperabas, cuando obtienes algún ingreso, ¿a dónde se va ese dinero? Muchas personas lo gastamos en alcohol, muchas personas lo gastamos en entretenimiento, por ejemplo, salir al cine, comprar algún videojuego. Muchas personas lo gastamos en tecnología, comprando un teléfono, comprando algunos audífonos. Muchas personas lo gastan en ropa. Pregúntate hacia dónde va el dinero que tú tienes en tu bolsillo. Lo segundo que deberías preguntarte es, ¿qué cosas de esas que compras quieres y cuáles son las que en realidad necesitas? Tenemos que aprender a marcar esa diferencia. ¿Qué cosas son las que quieres y qué cosas son las que realmente necesitas? Podríamos hacer esto a la antigüita y tomar, no sé, una libreta, una pluma y comenzar a escribir en qué estamos gastando el dinero. Por ejemplo, durante un mes, ¿en qué se nos va el dinero? O igual hay otras opciones ya más modernas, digitales, como por ejemplo aplicaciones en donde tú puedes ir poniendo en qué estás gastando todo el dinero que llega hacia ti. Una vez que tú ya sepas en qué se te va el dinero, deberías de tachar aquellas cosas que solamente las compras porque quieres y no porque realmente las necesitas. Es decir, este ejercicio nos va a ayudar a identificar aquellas compras que las hacemos más por un deseo que por una necesidad. Y evidentemente el siguiente paso sería eliminar aquellas compras que son completamente innecesarias. Otro de los consejos que yo les quiero dar en este episodio es que no se nos haga difícil gastar en educación. Yo creo que la educación es una de las primeras llaves que nosotros podemos tener para ser libres. Por ejemplo, hay una frase muy buena, no recuerdo quién, fue un periodista de Forbes quien la dijo, pero no recuerdo su nombre, Rob, y no recuerdo el apellido, pero la frase dice algo así: lo mejor que te puede comprar el dinero es la propia libertad financiera. Esa frase realmente me gustó mucho y se las comparto a todos ustedes. Creo que debemos de poner en perspectiva lo que viene siendo el gasto que nosotros inclinamos hacia la educación y los gastos que nosotros inclinamos hacia otras cosas, como por ejemplo ya mencioné el entretenimiento y cosas que llegan a ser innecesarias. Por supuesto que hay gastos que son necesarios, pero el problema es que muchas veces queremos ahorrar solamente lo que nos sobra una vez que ya hicimos todos nuestros gastos. Y el ahorro debería ser un gasto fijo. Debería ser algo que nosotros mes con mes sabemos que es dinero que vamos a dedicar a nuestro futuro, que es dinero que vamos a invertir a nuestro futuro. Y como mencioné hace un momento, todo depende de la perspectiva, porque muchas veces podemos, como ya dije, por ejemplo, irnos de fiesta con nuestros amigos, consumir alcohol y pagamos, no lo sé, 400 pesos. Pero cuando vamos a una librería y queremos comprar un libro y ese libro tiene el mismo precio que lo que nosotros pagamos en aquella fiesta, se nos hace caro. Y realmente yo creo que le podemos sacar más provecho a un libro que a una noche de fiesta. Lo mismo pasa con el entretenimiento. ¿Cuánto dinero no estamos gastando en servicios para ver películas, para escuchar música, para audiolibros, para otras tantas cosas? Y nos pesa, por ejemplo, comprar un curso. A lo mejor un curso que vaya alineado a tu carrera o un curso que te enseñe a hablar, a escribir. Sé que puede parecer una tontería, pero en realidad nos sorprenderíamos todos del arte que es hablar y escribir correctamente. Yo me he dado cuenta desde que hago estos episodios que hablar es más complejo de lo que parece. Y pues ese es otro punto que quería señalar, que todo depende de la perspectiva y yo creo que la educación es una de las mejores cosas en las que podemos invertir, porque es invertir en nosotros mismos. Y la inversión en uno mismo siempre es la mejor inversión que podemos hacer, porque eso nadie nos lo puede quitar. Y finalmente, el último consejo que me gustaría compartir con ustedes es que por supuesto se orienten con una persona que sepa.
con un profesional, porque hay muchas opciones de dónde elegir para invertir y prepararnos para nuestro retiro. Puede ser a lo mejor un seguro, puede ser un fondo de ahorro, puede ser un bono, puede ser en acciones, y hay un montón de opciones más que yo no sé mucho, la verdad. Yo tampoco soy un experto en el caso. Mi misión aquí más que nada es tratar este tema para ponerlo en la mente de todos nosotros, porque en verdad a mí también me pone a reflexionar este tema, me pone a pensar en mi futuro y prepararnos, porque no siempre vamos a estar así de jóvenes. Y para todas las personas que a lo mejor ya no están tan jóvenes, recuerden que de igual manera es mejor prepararse por los 20 años que restan, por los 10 años que restan, a no prepararse. Esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Me voy y me despido, no sin antes recordarles que estamos disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Castbox y TuneIn, y que nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio.